Apenas empezaban a distinguirse las primeras luces del día. Desde la ventana de su dormitorio, el inspector Cortese contemplaba cómo una bandada de pájaros se alejaba debajo de un cielo gris que ya presagiaba tormenta. Cortese, jefe de la división homicidios de su pueblo natal, un pequeño conglomerado rural del interior de la provincia de Buenos Aires, era un personaje conocido y también muy reconocido por la mayoría de sus habitantes, que a decir verdad no eran tantos. Su prestigio y la fama alcanzada fueron el resultado de excelentes logros dentro del campo profesional. Sin embargo, habían pasado ya 15 minutos y, todavía parado frente a la ventana, seguía con su vista el vuelo de esos pájaros que ya no estaban. No fue una de sus mejores noches, no había podido conciliar el sueño, se despertó varias veces, le dolía la cabeza de tanto rememorar ese llamado anónimo, recibido la noche anterior y que casi lo paraliza. Un asesinato no era lo más común en esa zona de la provincia. Si bien él estaba a cargo de la división interviniente en este tipo de casos, no había precedentes que lo igualaran desde su llegada a la fuerza policial. Le faltaban 5 años para jubilarse y estaba a un paso de ser ascendido a inspector general. Por lo tanto, no quería que una acción desafortunada o un caso sin resolver empañara antes de su retiro la obtención de ese tan ansiado nuevo escalafón de su carrera. Sabía que no podía descuidarse, pues el inspector Muñoz, jefe de la división drogas peligrosas, también era un posible candidato a ocupar esa plaza por él pretendido. Sobre todo, sabiendo que Muñoz era un oficial muy reconocido por el comisario Lugones, jefe de ambos. Cortese, ni bien recibió el llamado, lo puso al corriente a su jefe, quien le dio total libertad para que se ocupara y tratara de cerrar el caso lo antes posible, con el objeto de no dar lugar a los comentarios que, fuera de su ámbito y por lo general malintencionados, solo buscaban desvirtuar el accionar policial. Esa mañana, como era habitual, desayunó con su esposa, quien no solo admiraba la responsabilidad profesional de su marido, sino que además lo apoyaba para que no se rindiera frente a la casi segura obtención del ascenso tan deseado. El inspector Cortese salió de su casa pasadas las 7:30 horas rumbo a la delegación policial, que si bien estaba cerca, a no más de 2 kilómetros de distancia, prefirió ir caminando y no en su auto particular, tal cual era su costumbre. Necesitaba pensar, buscar algún tipo de relación, un vínculo, un móvil que lo aproximara a una conclusión posible y le permitiera dirigir la investigación con criterio lógico, más racional. Era muy difícil establecerlo. El llamado había sido muy breve, apenas unos 10 segundos, tal vez menos, y no estaba claro si la víctima era hombre o mujer, si quien lo llamó era familiar, amigo o conocido de la persona asesinada. Había muy pocos indicios, casi ninguno. Tal era su desconcierto que no alcanzó a preguntar antes que su interlocutor cortara abruptamente la dirección o el lugar donde se encontraba el cuerpo. Con esos elementos era como pretender encontrar un botón en el fondo del mar. Nada más complicado, prácticamente imposible. No obstante, Cortese no era el típico hombre que se ahoga en un vaso de agua. Todo lo contrario. Su capacidad de trabajo, astucia, sagacidad y una férrea tolerancia ante situaciones complicadas o frustrantes lo hacían más fuerte e incapaz de bajar los brazos. Ya había pasado una semana del llamado y pese a todas las averiguaciones seguían siendo infructuosas. Cortese, cada vez más confundido, no encontraba direccionar el rumbo de la investigación. Se encontraba frente a una encrucijada, casi insostenible o inimaginable de acuerdo a sus características personales. Tanto era su fastidio e impotencia que a poco estuvo de renunciar a este desafío. Resignado y dejando de lado su amor propio, le pidió ayuda a su colega Muñoz, quien no se mostró demasiado abierto al pedido de auxilio, porque, según argumentó, estaba muy atareado y sin posibilidades de tiempo extra disponible para darle una mano. Seguramente, en su fuero más íntimo, deseaba que su compañero competidor directo del posible nuevo cargo a la vista fracasara en su intento de resolver el enigma. Cortese, al borde de la desesperación, llama a su esposa para comentarle que va a hablar con su jefe, para ponerlo al corriente de su fracaso y presentarle su renuncia indeclinable. Su esposa, que lo conocía muy bien, era consciente que el estado emocional de su esposo no era el más adecuado o aconsejable para tomar decisiones tan importantes. Trató por todos los medios de tranquilizarlo y le aconsejó que saliera antes de la delegación para poder conversar con él con calma sobre el tema.
Y fue así como Cortese, durante el transcurso de la cena, mucho más sereno, pudo charlar con su esposa, quien le sugirió, si es que ya no lo había hecho, tratar de obtener información más fehaciente de parte de la compañía proveedora del servicio telefónico del cual había recibido el llamado, la ubicación del lugar de procedencia, el número del celular y cualquier otro dato que pudiera aportar mayores precisiones a fin de lograr avanzar en la investigación que tan angustiado lo mantenía. A lo que su esposo respondió que efectivamente así había procedido el mismo 28 de diciembre, día que recibió el llamado. Héctor Cortés. La experiencia del poema no reside en cada una de las palabras, sino en la interacción de esas palabras, la música, los sonidos, las formas. Paul Auster. Mi nombre es Jorge Rosenberg y soy escribidor.